Gloria a Dios, Dios le continúe bendiciendo de una manera especial. En el día de hoy me acompaña el pastor Brely Vera, que Amén, estará amén. testificando a Cristo. Amén. Yo creo que Él se presente. Amén, amén. Como ya nuestra hermana Reina habló, estamos su hermano Peliveras aquí. Estamos más que contentos de poder tener este momento para dialogar la palabra del Señor y poder edificar, que alguien sea edificado a través de la grabación que vamos a hacer o lo que usted va a escuchar por aquí. Amén. Entonces, en el día de hoy queremos compartir un tema que se llevó por vía Zoom. Entonces, yo creo en este día que ustedes, que no tuvieron la oportunidad de estar, quiero que esta vez sean bendecidos por ella. Entonces, vamos a, no, Brely va a hablar bajo el tema. Yo simplemente voy a preguntar, amén, bajo Amén, amén. el tema presión social. Entonces, lo que voy a preguntar a Brely, ¿qué es la presión social? Bueno, la presión social es un término que muchas discusiones sobre eso, pero para mí es la influencia de cosas externas alrededor, tratando de influenciar quién tú eres, para dónde vas, cómo hablas, esa presión que trata de influenciarte, cambiar tu camino, eh, moverte, empujarte hacia un lugar, todo lo que tú sientas que no sale de ti, que viene de afuera. Eso es una presión. Y social, cuando hablamos de la sociedad, puede ser familia, puede ser amigo, puede ser en el trabajo, todo lo que te rodea puede causarte presión. Entonces, social es el mundo, todo lo que está alrededor de ti. Ok, entonces, quiero hacerte la siguiente pregunta y es, am, ¿cómo trabaja la presión social en estos tiempos? O sea, hay muchos, la pregunta es como que hay como mucha atención a la humanidad, o sea, porque hay mucha tensión. Entonces, ¿cómo la persona trabaja en su mente con toda esta presión yo creo que tú me entiendes la pregunta, Sí, ¿o te no? entiendo, sí. Ok, ¿Cómo podemos vivir con tanta presión que hay en el mundo? exactamente. Eh, wow, es una pregunta buena porque yo creo que desde que uno nace en este mundo, uno está bajo presión, ¿verdad? Sintiendo la presión, como de niño, la primera pregunta que se hacen es, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? ¿Verdad? Ya hay una presión desde ahí, hay presión en la forma que tú te vistes, en la forma que tú te hablas, que tú, como persona, somos influenciados. Entonces, eh, lo primero que yo me llega a la mente cuando cómo vivir en este mundo es por eso que la Biblia habla de que Dios es un Dios de paz, que Dios, esa paz perfecta, porque inmediatamente tú te conectas con Dios, hay una paz que Dios te da que te permite a ti caminar en este mundo lleno de presión, ¿verdad? Mientras más tú te alejas de Dios, más presión tú sientes. Mientras más cerca tú te acercas a Dios, menos presión tú sientes. Y lo vemos en ese ejemplo de Jesús caminando en la tormenta, eh, no, alguien caminando en una tormenta es algo como que dice, wow, pero qué seguridad, o Jesús durmiendo en la barca, ¿verdad? Qué seguridad, qué confianza tenía. Mientras tanto, los discípulos estaban bien preocupados y nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. En ese momento, esa tormenta era una presión para los discípulos, porque ellos dicen, ok, no vamos a morir aquí, pero vemos como Jesús está durmiendo. Él dice, no, es que yo no tengo miedo, yo sé que nosotros vamos a llegar. Entonces, lo primero que yo les recomiendo, lo que ayuda es, no, ¿cómo está nuestra conexión con Dios? Porque Dios nos promete a nosotros estar con nosotros, aliviar las cargas, dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, yo lo voy a hacer descansar. Dios nos promete descanso cuando nos conectamos a Él. Eh, entonces, yo sé que a lo mejor lo que me van a escuchar, bueno, pero ¿cuáles son los pasos? Ese es el primer paso, cómo está nuestra conexión con Dios. En mi ejemplo, cuando como que me alejo un chin, que ahí me llega, siento la presión, siento como para dónde voy, pero inmediatamente se conecta con Dios, Dios comienza a darle alivio, uno puede caminar en paz y tranquilo y esa presión uno como que uno la ve pero no la siente. Mm. Entonces, esa es la siguiente pregunta. Yo sé que viene relacionada con la anteriormente, pero
Mm. A veces en medio de, ¿cómo le digo? De la presión social viene la desesperación por X presión que estamos recibiendo. Viene la desesperación. Entonces, ¿cómo yo trabajar Sí. en medio de esa desesperación, de esa presión? Primero la pregunta que yo me haría es, ¿qué es lo que me está desesperando? ¿Verdad? Cuando sentimos la presión, ¿qué es lo que me está trayendo desesperación? ¿Verdad? Dice la Biblia que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está causando esa desesperación? Y muchas veces es difícil porque muchas veces son cosas que uno quiere, que uno anhela, ¿verdad? Muchas veces son personas cercanas. Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús va a ser crucificado, que Pedro dice, Jesús, yo voy contigo, yo me voy a morir también, yo voy a hacer lo que tú quieras hasta el final. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. En ese momento, Pedro, que era un discípulo cercano, le estaba como causando presión y Jesús inmediatamente dijo, no, 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 yo no puedo entrar en desesperación antes de yo ir al momento más grande de mi vida. Y Pedro le dijo, wow, pero Satanás, ¿por qué tú me llamas así? Pero es, ¿qué me está causando desesperación? Ponerle nombre a eso. Puede ser una persona, una cosa, algo, un lugar, un ambiente. Y después la segunda pregunta que yo me haría es, esta cosa que yo tengo, ¿fui yo que la busqué o Dios fue que me la dio? ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo, si eso, ok, ¿qué me está causando desesperación? Un trabajo. Ok, ¿este trabajo me lo dio Dios o fui yo que lo fui a salir a buscar? Siempre cuando con nosotros como humanos salimos nosotros a hacer algo, siempre eso termina trayéndonos dolor de cabeza, desesperación, angustia, depresión. Pero cuando Dios nos da la cosa, no trae eso. Entonces, ¿qué es lo que me causa desesperación? ¿Y quién fue que me dio eso? ¿Lo salí yo a buscar o vino de parte de Dios? Lo que Dios da no causa desesperación. Pero lo que el mundo da, lo que yo me busco porque yo lo quiero, siempre causará desesperación. Uno se vuelve loco cuando uno Ujú. es el que está buscando la cosa. Amén. Así es, y yo mientras tú hablabas, me recordaba de una historia bíblica que habla sobre Ana, la esposa del Cana. Entonces, ella tuvo una presión por la otra, por Penina, porque Ujú. Penina tenía hijos más, ella no tenía. Claro. Entonces, hubo una desesperación, pero me gusta algo de Ana, que ella supo dónde ir. Amén. Ella supo el lugar donde ella tenía la respuesta. Sí, Entonces, muchas veces nosotros no sabemos de ir no sabemos dónde ir por la misma desesperación. Pero sí exactamente. le puedo decir que sí sabemos dónde ir, porque en Dios tenemos descanso y hay Claro, seguridad y Él nos da la paz que realmente necesitamos y la respuesta de la inquietud de que nosotros pongamos tener. claro, claro. Y no Amén. sé, Reina, esa historia, Abraham es un ejemplo claro donde Sara no podía tener hijos y empujó a Abraham a dormir con la sirvienta que estaba ahí, se me olvida el nombre ahora, eh, y eso causó un problema, una tensión en el hogar, que de tal manera que Sara, sáquenla de aquí, y Dios tuvo misericordia de ella y de su hijo y bendijo esa generación. Pero hubo una consecuencia bien grande cuando esa desesperación, esa presión que Sara le puso sobre Abraham, no fue el plan de Dios. No, Dios le dijo en su tiempo, pero Sara se desesperó. Entonces, cuando uno a buscar las cosas, uno no hace la cosa bien, uno hace siempre y lo que hace la cosa peor, más mal le sale a uno las cosas. Exacto. Entonces, siempre tener enfoque de dónde, o sea, me estoy dirigiendo yo o mi dirección viene de Dios. Amén. Siempre decirle, Señor, yo quiero tu dirección, confirmación, porque muchas veces nosotros sentimos, oh, es de Dios, pero realmente proviene de Dios, lo que realmente yo siento, porque a veces las ilusiones, los Sí, ilusiones, los anhelos, a veces no somos nosotros y decimos, será de Dios. sí, sí, yo sabe algo, Rina. Cuando la gente pregunta, y yo sé que va a sonar un poquito controversial, pero Okay. esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón.
Eh, y es algo que yo entiendo, es que Dios no trae confusión. Amén. Así es. Dios no trae confusión. Cuando Dios te da algo, tú estás cierto, tú estás orando por algo, Dios te lo da, Dios cumple tu petición, Dios te da exactamente lo que tú necesitas y tú sientes una convicción, una certeza que tú dices, esto es. Amén. Entonces, cuando siempre que yo he escuchado eso, esto es de Dios, Ujú. significa que hay una duda ahí ya hay duda ahí, ya usted, porque Dios no te va a causar que tú lo cuestiones a Él. Cuando Dios te da algo, cuando Dios te da algo, tú sabes, eso vino porque eso era lo que yo estaba esperando. Pero si te presenta algo y tú estás, y será de Dios, significa que hay duda ahí. Y Dios no es un Dios de duda. Dios es un Dios de certeza, de convicción, de seguridad, de confianza, que cuando Dios dice por ahí, tú dices, bueno, será, no, si Dios dijo por ahí. Entonces, cuando yo he escuchado, especialmente los jóvenes, decir, este Dios, ya hay problema ahí, ya es como que estamos Porque, la cosa. amén. Sí, lo que tú dices es cierto, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios No, es no, un Dios que cuando Dios da una palabra es exactamente esa, porque nosotros, yo lo amén. puse de esta forma, o sea, será de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos el anhelo. Y si decimos, será de Dios Sí, esto, pero muchas veces es el anhelo, no que Dios te ha puesto eso en su corazón. es Entonces, verdad. cuando proviene de Dios, no es confusión, sino es certeza, seguridad de Amén. que Él mandó. Y cuando Él manda, yo siempre digo que Él respalda. Es verdad. Es verdad. Claro. Amén. Entonces, siguiendo el tema, estoy basando el tema, porque muchas veces, eh, como estamos hablando, la desesperación, Sí. por la misma presión. Entonces, sentirnos seguros que Amén. viene de Dios, que no desesperarnos por nuestra propia sabiduría, no poner nuestra propia, como que dice, lo que yo sé que lo puedo hacer. Algo me pasó, que, ok, No, no, sigue, ok, que no. algo me pasó cuando yo iba el sábado para Nueva York, el otro fin de semana. Y es que yo dije, bueno, yo me voy, yo sé llegar sin GPS porque iba a ir por una persona, pero iba a llegar normal, pero puse el GPS porque no sé dónde vive esa persona. Y cuando el GPS me estaba mandando por otro lado, yo no, yo sé irme por aquí y yo sé irme por acá, pero el GPS me estaba desviando, yo no, por aquí yo sé irme por ahí. Y una de las cosas que Dios, o sea, yo aprendí algo de ahí también, y es que muchas veces no nos dejamos dirigir, porque, ok, yo sí sé que por aquí, yo sí sé, pero muchas veces Dios quiere desviarte, quiere como guiarte, y a veces, ok, por mi sabiduría yo voy a llegar. Y para mí, Ya. lamentablemente, tuve que dar una hora y algo en ese tapón porque no me desvié por otro lugar. Entonces, hay que No, ser claro, sabio y pedirle siempre al Señor, dame sabiduría y entendimiento para saber si proviene de ti. Porque claro, el enemigo trae estrategia para distraernos y para también para, o sea, venir. Entonces, vamos a tener discernimiento de espíritu para saber si claro, proviene del Señor. claro, claro. Y el Proverbio 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Apártate de mal y porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Uno de los versículos mío favorito porque mira el ejemplo que tú diste, oh, yo Ujú. llego con ese GPS y como y dices, el tapón. Entonces, muchos de los errores que cometemos es que somos sabios de nuestra propia opinión. El enemigo se agarra de eso. El enemigo dice que el enemigo te presenta las cosas, dice, esto era mi opinión, esto es. Y cuando tú pisas, uno pisa mal. Entonces, cuando uno teme a Jehová, esa parte de mal, y tú dices, ok, depender completamente de Dios. Dice la Biblia que te trae refrigerio a tus huesos, es medicina a tu cuerpo, tú te sientes en paz, te sientes bien, pero tu propia opinión alguna vez te engaña, te lleva no comete, como el ejemplo que tú diste, uno ese tapón lo podía Desviar. Iba a llegar más pasar por tiempo. ahí, sí. Tuvo mi consecuencia. Claro, Porque con esto quiero decir también que, como estamos hablando, sí, sobre la presión, sobre la desesperación, no sé, no podemos desesperarnos porque vendrán consecuencias por esa desesperación. Entonces debemos siempre ser cuidadosos. Amén. Y claro. este va a ser la última pregunta.
Ok. Eso, cuando compartíamos por Zoom, bueno, una persona me dijo cómo actuar en medio de que alguien eh, te sienta como esa presión en ti. O sea, que una persona siempre vive como desesperándote. O sea, cómo yo actúo en medio de esa desesperación hacia esa persona, cómo yo actúo, cómo reacciono. Mm, ok. Las dos preguntas para contestarle a esa persona que yo hablé. Primeramente es, ¿qué me está causando presión? Es una persona, ¿verdad? Esta persona me Mm, está causando esta presión. Y la segunda pregunta es, ¿qué posición o qué peso tiene esta persona en mi vida? ¿Verdad? Porque muchas veces, muchas de las presiones más fuertes que sentimos vienen de lugares cercanos, de áreas donde uno cerca, familiares, amistades. Eh, Vemos que Jesús en la boda de Cana, la presión que vino fue de su madre, fue de María, que dijo, Jesús, se acabó el vino, ¿verdad? Y Jesús dijo, mujer, no ha llegado mi hora. Esa es la mamá de Jesús. Entonces, es que tenemos que tener la seguridad y el valor de cuando alguien nos esté causando presión en nuestra vida, que trate de causarnos desesperación, de tener el valor y la fuerza de ponerle un pare a eso. De decir, ok, yo estoy seguro en lo que tengo que hacer. Yo estoy seguro a dónde voy, estoy seguro de lo que Dios tiene para mí. No me quiero desesperar. Tú me estás causando presión, me estás causando desesperación. Y la solución la solución de eliminar la presión es de alguna vez moverse de ese lugar o remover esa persona o esa cosa del lugar donde tú estás, ¿verdad? Es poner límites, es poner eh, sendero. Cada vez que había en el tabernáculo, había eh, paredes, no sé, como murallas, sectores, una frontera donde la gente sabía, no puedo cruzar esa frontera. Entonces, si algo te está causando presión, tienes que crear fronteras en tu vida. ¿Verdad? Así como el enemigo nos ataca y uno no puede olvidar y uno crea y la Biblia dice velad y orad para que no caiga en tentación. Muchas veces tenemos que nosotros cuidar nuestras mentes, nuestra paz y crear fronteras para que esa presión no llegue a nuestra vida. Yo he tenido que remover muchas amistades y porque no son parte del plan que Dios tiene para mi vida. He tenido que dejar cosas, he tenido que dejar lugares, he tenido que crear fronteras para poder sentirme en paz con Dios. Entonces, es difícil, pero eh, un versículo que tengo aquí, lo quiero leer. Dice aquí, en Gálatas 1:10, entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. O sea que tomo una decisión. O me mm, llevo de esa presión o decido, no puedo, tengo que agradar a Cristo. Y una vez la decisión no es fácil, pero alguna vez hay que hacerla, hay que tomar eso, la amén. decisión. Sé que dije que era la última, pero te va a ser la última. O sea, a veces viene No, la está bien, está presión, bien. viene la presión mental. Eso es una presión que la gente batalla. Entonces, yo creo saber que me hable un poco de ese tema para culminar. Ujú. La mente, oh, man, la mente es un campo de batalla, un campo donde el enemigo ataca tanto. eh, y muchas veces yo digo que la mente, todo lo que hablaba con mi esposa ayer, Michelle, y ella dice que muchas veces yo veo la mente como una casa con muchas puertas, ¿verdad? Entonces, nosotros algunas veces abrimos puertas a nuestra mente que nos traen presión, nos traen preocupación, nos traen desesperación. Entonces, lo primero, esta es la pregunta, no quiero que la gente se me olvide de esto, que esto lo va a ayudar, es cuando tú sientes esa presión en la mente, dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ok, este pensamiento, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Puede ser un pensamiento, por ejemplo, oh, tú no eres valioso, ¿verdad? Algunas veces yo he tenido que escribir pensamientos,
Yo le Cristo. Alguna vez yo he pensado algo, voy a predicar un mensaje y me llega a la mente, o este mensaje no es bueno. Y yo no analizo y digo, ok, ¿dónde viene este pensamiento? No viene de Dios, porque Dios no va a poner eso en mi mente, Amén. ¿verdad? Entonces, cuando yo analizo el pensamiento, puedo discernir, ok, esto viene de Dios, viene del enemigo, vino de una amistad, vino de un familiar. ¿Y qué yo hago con el pensamiento? Si viene de Dios, me quedo con él. Si viene del enemigo, yo tengo que buscar una forma de cómo debatir ese pensamiento que tengo. No quedarme en esa batalla. Por ejemplo, si uno piensa, ok, yo no tengo valor, buscar un versículo en la Biblia, buscar algo que te contradiga ese pensamiento porque viene del enemigo. Entonces, en la Biblia hay un montón de versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchos versículos que te ayudan porque es un campo de batalla, es un campo de batalla. Entonces, así como el enemigo ataca nuestros pensamientos, nosotros también tenemos herramientas para poder sacar esos pensamientos de nuestra mente. Amén. Entonces, muchas veces lo que yo digo es, oh, estoy pensando cosas malas, me siento mal. Y tú le preguntas, ¿y qué tú estás haciendo? Oh, nada, solamente que me siento mal. Cuando la Biblia nos dice, no, tú tienes la herramienta para vencer esos pensamientos. Yo sé que la mente no se ve y los pensamientos están ahí arriba, pero así como tú creas pensamientos, o el enemigo te da pensamientos, Dios también te da pensamientos también. Amén. También la Biblia dice, escuché algo el domingo, lo voy a tratar de decir y voy a ver si me sale. Un predicador dijo que hay tres formas de pensar. Está la forma de está el que maquina, el que analiza y el que medita, ¿verdad? El que maquina está planeando hacer algo, ya tomó una decisión de hacer algo. Oh, Michelle, Reina me hizo algo. Cuando vea a Reina le va a punchar una goma del carro para que no guíe, ¿verdad? Es una maquinación. Sí. ¿Verdad? No, es un ejemplo. Yo sé. Está el que analiza, sí, 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 el que analiza es aquel que en su propia opinión, como el ejemplo que tú dices, oh, yo puedo llegar, eh, a, a- yo sabe, yo llego, pero también está el que medita, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la Biblia, vemos que las maquinaciones se le atribuye al enemigo. El enemigo es aquel que maquina. Cuando alguien maquina, ya tú sabes que está planeando. Pero lo que la Biblia nos llama a nosotros a hacer es meditar. Amén. Siempre nos manda a nosotros a meditar. Cuando las personas que no meditan en lo que Dios dice, siempre tendrán grande batalla en la mente. Siempre. Porque Dios no nos llama a analizar, Dios no nos llama a maquinar, Dios nos llama a meditar en lo que Él dice. Y si tú siempre meditas y meditas y de día y de noche y de día y de noche, en la mañana, en el trabajo, meditando, se te hace imposible que el enemigo ataque tu mente. Pero si tú comienzas a analizar los pensamientos y que, ay, que me siento mal, que yo no sirvo, si lo analiza, no saldrá nunca de ese momento. Entonces, la meditación en la palabra, en lo que Dios dice, siempre te ayudará a vencer esa presión, presión social. Yo sé que me fui a comenzar a predicar, así que No, amén, no perdóname, está bien. tomé mucho tiempo. No, no, está bien, eso está bueno. Y sé que será de gran edificación, bendición para las personas que lo puedan escuchar, igual para mí, porque aquí somos edificados. Amén. Entonces voy a hacer esta oración. Amén. Gracias, Abril, nuevamente por tu tiempo y por hablar sobre este tema que yo sé que Aquí. será de mucha ayuda. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por Breli y por esta palabra, Señor, que hemos compartido en este día, Señor Jesús. Mira a cada persona que van a escuchar esta palabra, Señor. Bendícele cada día más de una manera especial, que, Señor, que solamente no sea oidor de ella, sino practicante, Señor, porque va a ser de gran ayuda y de bendición para su vida. Sigue bendiciendo a Breli, Señor, a él y su familia de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén.